Simplemente estoy como, Ahí está. yo solo estoy como espectador. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos en el Seminario Internacional sobre los Juegos Olímpicos de París 2024 en el curso 3, desde la Ibero Ciudad de México, el Departamento de Humanidades de la Ibero Puebla y Claro Sports. Estamos coordinando este seminario Jorge Alberto Vadillo Nieto, Hugo León Centeno y Samuel Martínez. Y el día de hoy estamos llevando a cabo la segunda sesión del curso 3, el tercer y último curso de este seminario. En la segunda sesión, el día de hoy, estamos hablando ya de los Juegos Olímpicos de París y nos da mucho gusto recibir desde Europa, desde Chequia, desde la ciudad, acuérdanos, Rolando, la ciudad, Brno. Brno, del doctor Rolando Dromundo, que es un especialista en temas de geopolítica, que conoce muy bien lo que está pasando en Europa. Es un experto en temas del deporte, porque además él ha practicado el periodismo deportivo desde hace muchos años, egresado de la UNAM, de la licenciatura, con un doctorado entre Italia, Rusia y otras ciudades y otros países. Así que el doctor Rolando Dromundo nos va a platicar justamente de las dimensiones políticas en un contexto geopolítico de estos Juegos Olímpicos de París. Así que será un gusto escucharte. Adelante, estimado Rolando, bienvenido. ¿Qué tal, Samuel? Gracias por la presentación y bueno, gusto escucharlos y verlos a todos. Entonces, bueno, voy a tratar justamente de vincular de la manera con lo que tú venías diciendo y un poco retomando lo que tuvimos oportunidad de comentar, porque a final de cuentas, pues yo creo que lo bello de los juegos, entre tantas cosas, es que hay muchísimos ángulos, ¿no? Al final de cuentas, la multidisciplinariedad te permite tener tantísimos ángulos desde los cuales pues estar enfocando y analizando todo lo que está pasando, ¿no? En todo lo que pasa en torno a un mega evento deportivo, ¿no? Entonces justamente pues nos da tantísimas aristas que pues cada especialista en cada tema, pues bueno, pues obviamente tiene para cortar mucho, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo interesante. Y por supuesto, bueno, en el caso de París, pues ya hablamos la otra vez de cómo los Juegos Olímpicos pues siempre van vinculados a la cuestión política, ¿no? No se puede, esta fantasía discursiva de querer decir que es un evento donde la política no interviene, pues es completamente no solo falaz, sino fuera de la realidad pretenderlo, porque en la práctica pues hemos visto pues que es un escenario que permite tantísimas expresiones políticas y que no esté exento del impacto de la lucha geopolítica, ¿no? Entonces, por eso, en este sentido, pues bueno, ahora pues justamente antes de entrar, les digo, rápidamente les explico cómo voy a tratar de manejar la presentación. Por un lado, manejar un poco el contexto internacional, en qué contexto internacional nos encontramos en este momento en el mundo, cómo eso frente a Francia, cómo Francia intenta, digamos, tener ahí una presencia o reacciona o interactuar en ese sentido. Y por otro lado también, pues, por supuesto, después de hacer un breve recuento de la situación política en Francia en las veces que han sido anfitrión de los Juegos, que como sabemos es la sexta vez, pues llegar a aterrizar en el contexto político actual que lleva a los juegos como se están dando en este momento, ¿no? Entonces, esa es un poco la cuestión. Obviamente, digamos, un poco desmembrando la situación, la compleja situación política que hay actualmente, donde no hay, entre comillas, no hay gobierno, digamos, entonces, justamente, pues bueno, y que se va, y que de alguna manera, pues será visible esta situación en los juegos, ¿no? Entonces, bueno, esto, este, pues bueno, es parte de cómo se está dando. Y justamente, bueno, retomábamos la otra cuestión que en este momento, pues en el mundo tenemos ahí una disputa entre Estados Unidos, China y Rusia en varios frentes por tener una hegemonía en varias zonas del mundo, ¿no? Entonces, justamente esto se puede ver, esta disputa en la cual han quedado relegados a un segundo término antiguas potencias imperiales como los británicos o como los franceses, donde la Unión Europea no ha tenido la capacidad de tener una voz independiente de Estados Unidos y unida. Entonces, pues justamente esto se ve en diferentes escenarios del mundo, ¿no? Entonces, bueno, justamente tenemos entre todo lo que está pasando, ¿no? Entre todo lo que está pasando y que de alguna manera Francia está al tanto y Francia quisiera participar, pero que no está exento de, digamos, la disputa entre las otras tres grandes potencias, tenemos pues, la guerra en Ucrania, la guerra en Israel, que con guerra en dos frentes, en Palestina y en Líbano, la tensión en Armenia y Azerbaiyán, que ya llevó a varios enfrentamientos militares y que Azerbaiyán retomara por la fuerza
con una especie de tácito apoyo del actual gobierno armenio en una extraña negociación ahí en lo que era la antigua región del Nagorno-Karabaj. Armenia, que era hay que recordar, es un país que tiene una importante diáspora en Francia y tiene la diáspora armena, tiene muchísimo peso político en Francia. Entonces, algo que no está exento, digamos, del interés político francés, querer un poco tener relación con lo que pasa en Armenia, la tensión en el Pacífico en torno a Taiwán, la tensión entre las dos Coreas, la sucesión de golpes de Estado que tuvimos en varios países en Centroáfrica, en el Sahel, y bueno, por supuesto, además, el conflicto político en Nueva Caledonia, ¿no? Entonces, todo esto, pues es la coyuntura que hay en este momento en el mundo, en el cual están claramente involucradas las tres grandes potencias, en el cual Francia quisiera tener un poquito más voz o visibilidad, pero ya no tiene la capacidad de hacerlo y justamente ha quedado muy relegada por varias cuestiones, ¿no? Entonces este es el escenario, digamos, global y en el cual pues es lo que están pasando, se llega a los juegos que van a comenzar la próxima semana, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, el que más llama, digamos, el que más tenemos es, en ese sentido, perdón, es la cuestión de la cuestión de la guerra en Ucrania, por supuesto, en la cual pues ya van más de va para 2 años y medio, ¿no? Un conflicto que además empezó, digamos, desde que Estados Unidos empezó a apuntar por forzar la mano para que Ucrania fuera miembro de la OTAN y que se sabía que era un punto que iba a ocasionar en algún momento una ruptura con Rusia y que iba a llegar a un conflicto militar, ¿no? Entonces, justamente es un conflicto que si bien esta última parte militar y ya ha cobrado pues, más de 500.000 de vidas a nivel de soldados, más varios miles de civiles, pues es un conflicto que ya lleva desde el 2004 y en el cual pues están muy involucrados Estados Unidos, bueno, la Unión Europea y sus miembros y Rusia, ¿no? Rusia, por supuesto, ¿no? Entonces, este es un conflicto que escaló a niveles no pensados, la manera en que están proveyendo de armas a Ucrania con armas que nunca le habían dado otros países, Estados Unidos, por ejemplo, misiles de largo alcance que no los dan fácilmente, ¿no? Y una serie de armas que están experimentando, pues han justamente hacen pensar en cuánto más puede escalar este conflicto y hasta cuánto puede llevar a un enfrentamiento directo con miembros de la OTAN, porque a final de cuentas Macron y otros miembros, más en una dinámica aparentemente retórica y demagógica, pero con que no queda completamente del todo claro, pues han estado, Macron y otros países de la OTAN han estado especulando con la posibilidad de enviar tropas a territorio ucraniano, lo cual ya implicaría pues justamente un encuentro directo, digamos, un enfrentamiento directo con tropas rusas y eso pues ya es al borde de que el conflicto escale a niveles sin precedentes de los cuales sea muy, muy difícil salir, ¿no? Entonces esta es la gravedad de la situación, la gravedad de la tensión que hay, que a veces no se habla de lo grave que es esto, ¿no? Digo, por supuesto hay un porqué de por qué Macron lo hace, pero por supuesto también es muy riesgoso, ¿no? Digamos, estar hablando y estar tratando de escalar un conflicto que lo más grave es que no se vislumbra ninguna intención de buscar un acuerdo diplomático, un acuerdo político, un acuerdo que permita llegar a por lo menos a un cese al fuego temporal, ¿no? Y es bastante grave, ¿no? Entonces, en este contexto de guerra en el que estamos, con 2 años y medio de guerra, una guerra en Europa, una guerra mucho más grande y sangrienta que cualquier guerra que ha vivido en Europa desde 1945, ¿no? Pues justamente en este contexto, pues también se dan los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces también es parte del impacto, o sea, una guerra que ha obligado a, a cambiar de dirección de muchos de los presupuestos, de cómo se han venido utilizando en varios países de Occidente, que han tenido que aumentar sus presupuestos militares, que han tenido que reducir gasto social, reducir gastos en varias esferas de lo social y justamente para privilegiar el acuerdo militar y además con una serie de sanciones económicas que repercutieron no solo para Rusia, sino también para los países de Europa, ¿no? Entonces esto en este esquema, pues por supuesto, de enfrentamiento a un nivel nunca dado, digamos, desde la posguerra con Rusia, entonces, pues justamente nos encontramos y se llega a los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte del contexto, ¿no? Lo que hay, y bueno, y que no lo tenemos que perder de vista porque justamente es así que se llega. Y bueno, a Francia, una Francia que como ya bueno, se ha comentado ya varias veces acá, pues recibe por sexta ocasión unos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, acá voy a dar simplemente un poquito así, muy brevemente,
la cuestión de qué pasó en cada uno de estos juegos, digo, cómo era un poco entender qué pasaba políticamente en aquella ocasión en Francia, cada vez que fueron sede, y bueno, que hasta nuevamente aterrizar en el contexto actual y ver a la situación política que tenemos ahora, y ligado a pues lo que es la organización del evento deportivo y lo que se pretende hacer, ¿no? Entonces, bueno, los Juegos de París, bueno, rápido acá, esto es una breve, digamos, explicación para tener referente de lo que es este contexto político en Francia. Francia, como, como, como sabrán, bueno, digo, Francia es muy, se maneja, digamos que el régimen actual se maneja como el régimen de la Quinta República, ¿no? Entonces, bueno, ya es, la Primera República siempre se considera la República después de la Revolución Francesa, ¿no? Y bueno, entonces después vino las guerras napoleónicas y bueno, y digamos que la primera, y bueno, los diferentes periodos republicanos que han tenido, ¿no? Obviamente hubo diferentes importantes matices en la organización política de cada uno de estos, los cuales no nos vamos a explicar ahora acá. Me quedo en este momento con la parte de la Tercera República, que es en la que se van a organizar los Juegos de 1900, ¿no? Entonces es una república, digamos, que tenía un viso mucho más parlamentario de la que es en la actualidad. Era una figura presidencial relativamente débil, ¿no? Pero que tenía todavía un cierto peso, ¿no? A diferencia se tenía en ese entonces con esa Tercera República, que es la primera que en realidad dura, ¿no? Porque si vemos las otras dos, tuvieron una duración muy corta, ¿no? Entonces, porque al final siempre se caía en la monarquía. Y bueno, en esta Tercera República, pues siempre la discusión era, había grupos que querían justamente regresar a una tendencia monárquica, ¿no? Porque todavía no estaba afianzada completamente la idea de querer tener una república. Hay que recordar que en ese momento Europa del siglo XIX, pues o sea, pocos países se podían, digamos, considerar que hubiera república. No teníamos en este caso, bueno, ya teníamos varios países en América Latina, Estados Unidos desde antes, pero en Europa la mayoría seguían siendo monarquías, ¿no? Entonces justamente el espíritu monárquico pues se resistía a caer y estaba presente, ¿no? Entonces, en este contexto que se llega de la Tercera República es que tenemos los Juegos Olímpicos del 2000, que además fueron unos juegos que, como sucedió con algunas veces con el magno evento deportivo, que se hicieron al mismo tiempo que la Feria Mundial, ¿no? Una Feria Mundial que es un evento que en el siglo XIX tenía un impacto muy, muy grande, ¿no? Era una manera de mostrar al mundo un país, mostrar nuevas innovaciones tecnológicas, demostrar además cuánto se habían desarrollado en el ámbito de la ciencia y de la tecnología y en otros rubros, y se optó en más de una ocasión de hacerlos coincidir con los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, por eso los Juegos Olímpicos quedaban relegados pues a veces un poco como la actividad paralela, ¿no? A la Feria Mundial, y es por eso que acá tenemos Juegos Olímpicos que duraron más de 5 meses y medio, ¿no? Una cosa larguísima que, bueno, en estas épocas sería algo absurdo, ¿no? Entonces tuvimos ahí atletas mexicanos en un equipo mixto, algo que ya nunca se volvió a dar en Juegos Olímpicos, la cuestión de equipos de diferentes representaciones de diferentes países, pero además eran unos juegos donde casi todos eran franceses, ¿no? Entonces más bien ahí Francia lanzó un sinnúmero de atletas, es la única vez que Francia ganó el medallero justamente porque pues, el 72% de los atletas eran franceses y había deportes como croquet o jalar la cuerda. Todo esto además se da en un contexto político que nos muestra, pues bueno, un poco parte de las contradicciones que había en Francia, ¿no? Entonces, bueno, el caso Dreyfus, para los que no saben, es un famoso caso de un juicio que hubo contra un oficial, ¿no? Que se le acusó, y bueno, justamente y por el hecho de ser judío, pues bueno, a final de cuentas hubo una predisposición en torno, y hubo varias irregularidades en el proceso. Hay una película de Roman Polanski que recién salió hace 2, 3 años que, bueno, da un buen recuento, digamos, de lo que pasó. Fue un caso muy sonado en aquella ocasión, que bueno, fue en 1895, pero digamos que marcó el periodo político de la época, ¿no? Era un periodo en el cual Francia promulgó una ley, una importante ley de separación iglesia-estado. Hay que recordar que Francia tiene y fue, digamos, de los primeros países en el mundo en realmente separar iglesia y Estado. Bueno, México ya lo había hecho a partir de las guerras de reforma, pero en Europa muy pocos países habían tenido esta capacidad, y esa ley desde entonces, digamos, fue la piedra angular de lo que después fue la laicidad francesa, que además es de las más severas que hay en Europa, ¿no? Y en el mundo. Entonces, bueno, justamente se convirtió en un ejemplo. Y por otro lado, paralelamente a esto, bueno, en este contexto de los Juegos, pues también Francia
Estamos hablando del periodo en el cual se dio en 1889 lo que fue el gran reparto de África, ¿no? Vemos acá los dos mapas justamente de lo que era África en 1880 y lo que era África después, porque justamente a finales del siglo XIX pues hubo este gran acuerdo entre potencias que se reunieron entre Alemania, la Gran Bretaña, Francia y otros, y Bélgica, entre otros, para repartirse África, ¿no? Y quedó en ese mapa que vimos, en el cual justamente fue la base que permitió una serie de horrores, ¿no? De lo que fue la colonización, una colonización mucho más brutal, que ya había habido un impacto en algunas regiones, pero bueno, esto todavía se profundizó en lo que fue el resto del continente, en el cual todavía no se habían adjudicado las posesiones, y por supuesto dejó un legado que hasta la fecha pues tiene un legado importante. Entonces Francia era, por un lado, pues tenía a nivel de gobierno, estaba teniendo, digamos, una serie de políticas progresistas, pero por otro lado no perdía la forma imperio, ¿no? Entonces en esta forma imperio pues era que se daban los Juegos Olímpicos del 900. Luego tenemos igual los Juegos Olímpicos de Chamonix, que fueron los Juegos de Chamonix fueron los primeros Juegos Olímpicos de invierno. Alemania estaba suspendida en ese momento. Estos Juegos, pues justamente es el parteaguas, digamos, de lo que fue también la actividad olímpica invernal, que ya se tenía, el Barón Pierre de Coubertin ya tenía ya la inquietud de hacerlo desde hace varios años, y el que era presidente en ese momento renunció pocos meses después porque al final era un presidente, digamos que la izquierda ganó el Parlamento y el presidente renunció, entonces pocos meses después de los Juegos se dio esta crisis política, ¿no? Y bueno, mismo año, además de las pocas veces que coincidió, digamos, que un país organizara Juegos de invierno y de verano, o sea, digamos, en el mismo año, pues acá tenemos que unos juegos muy particulares, los Juegos del 24 que tenemos entre la parte deportiva, que Uruguay ganó la medalla de oro en fútbol, que no es cualquier cosa esa medalla, porque es la primera vez que FIFA reconoció un campeón mundial. Hay que recordar que antes de que hubiera el Mundial de Fútbol en 1930, las primeras las dos competencias olímpicas anteriores, 24 y 28, fueron consideradas por FIFA como el campeonato mundial, digamos, ¿no? Entonces eso, Uruguay gana ahí, fueron los últimos juegos bajo la presidencia de Coubertin, se empezó a usar el lema de Sitius Altius Fortius de los juegos, el polo estuvo presente y bueno, hubo 15 atletas mexicanos que estuvieron presentes en ese entonces. Era un contexto además en el cual el presidente actual, Gastón Doumergue, él, digamos, empezó a ver con preocupación, empezaba a señalar con preocupación un posible resurgimiento del nacionalismo alemán, ¿no? Entonces todavía en este momento no estaban lejos de llegar los nacionalsocialistas al poder, pero sin embargo él durante su gestión como presidente siempre se vio muy preocupado a este continuo aumento del nacionalismo en Alemania y que puede llevar a diferentes a un riesgo, ¿no? Fue un gobierno que trató de mantener el tinte progresista mientras fue posible, sin embargo, bueno, no le duró mucho el impulso, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el contexto. Pasamos un gran salto, digamos, en términos de lo que fue políticamente la Francia, ¿no? Pero bueno, porque fue la siguiente sede que les tocó, y nos encontramos con lo que fue Grenoble 68, ¿no? Entonces ahí, Grenoble 68 pues, fue una ciudad, le habían ganado a Calgary, ya acá estamos hablando de Charles de Gaulle, que es un símbolo en muchos sentidos de la política en Francia, es una figura desde la Segunda Guerra Mundial, porque fue una figura de la resistencia, fue de las figuras que se resistió a reconocer al gobierno de Vichy y que mantuvo un gobierno, digamos, alterno desde la Gran Bretaña, y después, bueno, estuvo gobernando Francia un tiempo, y acá justamente estamos ya en el tiempo de la Quinta República, ¿no? Porque ya después del fallido intento de la Cuarta República, se llegó a una reforma política, y ahorita vamos a retomar eso, en qué consistió, y por primera vez la Francia de la Quinta República ya deja el matiz parlamentario que tienen casi todos los países europeos y se convierte en un país, en un régimen semipresidencial, ¿no? Entonces vamos a explicar eso más adelante, y el impacto que tiene justamente en la situación política actual, porque casi todos los países en Europa, con algunas excepciones, son, digamos, están bajo la lógica parlamentaria, excepto Francia, Polonia y Rumania, que son semipresidenciales, ¿no? Y bueno, y Chipre, que es presidencial, pero bueno, Chipre ahorita no, no es prioritario, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, volviendo a los juegos,
De Gaulle vislumbró que tenían una gran capacidad de proyectar la imagen de su gestión al frente del gobierno, ¿no? Fue una gran inversión pública para estos juegos, ¿no? En términos de cifras, bueno, el gobierno pagó el 47% de los costos y la ciudad, el presupuesto de la ciudad un 20% restante. Bueno, ahí se trató justamente pues de que Francia, digamos, vislumbrara, digamos, por su capacidad organizativa, deportiva, etcétera, ¿no? Noruega superó a la Unión Soviética en el medallero y además, pues bueno, es importante también, queda ahí en lo anecdótico que fue la primera vez en la historia olímpica que hubo pruebas antidoping en estos Juegos, ¿no? Entonces es un poco el contexto anterior de que se da y nos lleva a lo que es Albertville 92, ¿no? Que ya es la última vez que Francia fue sede anterior a esta. Fue la última, Albertville 92 además tiene, en términos políticos, pues tiene una connotación muy importante, ¿no? Digo, más allá de que fueron los últimos juegos que coincidieron verano invierno, porque, digamos, desde una óptica plenamente comercial, en el COI se dieron cuenta que les convenía más a nivel de mercadotecnia, pues tener juegos cada 2 años en vez de cada 4, ¿no? Entonces, justamente ahí, en esta dinámica de transformaciones del deporte que ya hemos venido comentando, que ha comentado Samuel y han comentado otros, justamente a partir de los años 80, pues se vio que era mucho más lucrativo tener juegos cada 2 años en vez de cada 4, entonces por eso justamente se decidió que fueran Albertville la última vez que coincidieran, ¿no? Coincidieran con los de verano. Albertville superó a Sofía en la selección, Sofía Bulgaria, que Bulgaria todavía era parte del Pacto de Varsovia en ese momento. Fueron los primeros juegos, efectivamente, después de la caída de la Unión Soviética, y estamos hablando a unos meses nada más, ¿no? Entonces, justamente una Alemania unificada, además, la primera vez que vemos una Alemania unificada competir, superó al equipo unificado que tenía todos los países de la ex Unión Soviética, ¿no? Entonces acá México compitió con 20 atletas, entre los eso recordamos al que todavía me parece sigue compitiendo, que es Humberto von Hohenlohe, por ejemplo, que fue su primera participación ahí, pero lleva ya varias, siendo de los históricos ahí, representantes de México. Hubo también una que me acuerdo en el campo traviesa, que un atleta mexicano, recuerdo, bueno, no sé si recordará alguno de ustedes, fue el último, bueno, una de las pruebas quizás más duras que hay en el deporte en realidad es el campo traviesa de 50 kilómetros, que es una prueba de bastante, ¿no? O sea, es una prueba realmente desgastante. Y el último en culminar fue un atleta mexicano en aquella ocasión, en aquellos Juegos de Albertville, ¿no? Entonces, muchos atletas, normalmente alrededor de un 15-20% de los atletas no terminan, ¿no? Porque justo se trata también de una prueba que lleva un desgaste físico y psicológico durísimo, ¿no? Entonces, bueno, eso es de lo que queda en lo anecdótico. Fue también nuevamente un evento que tuvo un altísimo costo, digamos, o sea, porque fue para la ciudad, digamos, para el Estado francés, el costo fue mucho más alto, digamos, de lo que se esperaba. Estamos hablando de la presidencia de François Mitterrand en este momento. François Mitterrand, un presidente que llegó bajo la bandera del Partido Socialista, pero que fue quien realmente se dedicó a aplicar por primera vez en Francia todas las políticas neoliberales y de transformación que se vivieron en el mundo en los años 80 y 90, ¿no? Entonces, justamente, digamos, fue el hecho de llegar como un, entre comillas, socialista, pues le permitió ser simplemente uno de los que impulsó todas estas transformaciones a nivel económico, ¿no? Entonces, digamos, mucho, de una manera, entre comillas, más fácil. Entonces, esto es el contexto, digamos, de los anteriores. ¿Cómo se llega a París? Pues bueno, llegamos a París en la que una selección que se dio en el 2017, hay que recordar que París, bueno, en eso hubo varias ciudades candidatas, todavía estaban París, Hamburgo, Boston, Roma, Budapest, Los Ángeles. Al final de cuentas, fue una cuestión que se fueron retirando poco a poco los candidatos por diferentes razones, por el costo, por una serie de cuestiones. Entonces llegó a una sesión en la cual, pues al final de cuentas, ya nada más quedaban París y Los Ángeles, y el COI optó por una dinámica más fácil, simplemente de otorgar 2 sedes de manera consecutiva, porque además había habido una cierta resistencia a darle juegos de nuevo a Estados Unidos, ¿no? Por algunos miembros, etcétera. Había, digamos, un sector que se resistía un poco y les pareció que era una manera un poco de asegurar, digamos, poderle dar de nuevo juegos, porque para el Comité Olímpico siempre han sido sumamente lucrativos los juegos en Estados Unidos. Y en este sentido, bueno, se adjudicaron en esa sesión del 2017, que me parece fue en Perú,
se adjudicaron los Juegos tanto de París como de París 2024 y Los Ángeles 2028, ¿no? Entonces, en ese contexto además, y bueno, aquí voy a un poco justamente vincular, porque le tocó a meses después de que se le da la sede a París, pues es que llega en las elecciones de 2017 llega Emmanuel Macron a la presidencia, ¿no? Entonces Emmanuel Macron llega a la presidencia de una manera bastante particular. En Francia habíamos tenido, digamos, dos partidos, tradicionalmente dos partidos que era que se habían alternado el gobierno, que eran el partido golista, ¿no? El partido republicano y y el partido socialista, ¿no? Entonces estos dos eran los que se habían estado tradicionalmente alternando. El Partido Socialista había estado muy desprestigiado porque había perdido completamente contacto con la clase trabajadora, había perdido contacto con los sindicatos, había perdido contacto con los sectores, digamos, sociales más vulnerables de los que se supone abanderaba. Y bueno, por otro lado, los golistas, así llamados, o republicanos, habían estado también muy, digamos, dañados en imagen por los escándalos de corrupción de Nicolás Sarkozy, entre otros, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones, pues por supuesto, tenían ahí que había un gran desencanto, no ayudaba también que la figura de François Hollande nunca fue una figura carismática, ¿no? Además de sus escándalos ahí, de sus amoríos, etcétera. Bueno, pues fue ahí una cuestión que había una serie de desencanto, entonces, bueno, la cuestión es que entre todas estas cosas, pues sí había un desencanto con los partidos políticos tradicionales, ¿no? Emmanuel Macron surge, digamos, es una figura sumamente pragmática, surge de las filas del Partido Socialista, pero nunca fue de izquierda, fue una figura de siempre ligada a los sectores bancarios, a los sectores empresariales, y en un momento dado, pues rompe con el partido y arma su propia fuerza política y se lanza en las elecciones, viendo, digamos, un sector de oportunidad. El Partido Socialista estaba sumamente desprestigiado en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues se da una elección en la que prácticamente los cuatro candidatos, digamos, porque la izquierda, una izquierda que no era socialdemócrata, una izquierda mucho más, pero además organizada políticamente en torno de la figura de Mélenchon, que todavía es una figura importante, la ultraderecha que siempre ha estado presente desde hace ya varios años, Filón representando a la derecha tradicional y Macron, y tuvieron una primera vuelta muy, muy disputada, ¿no? Entonces en esa primera vuelta, pues por un ligero porcentaje, Macron y Le Pen van a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Normalmente ha pasado casi siempre en la historia de Francia las veces que la ultraderecha llega a la segunda vuelta, más allá de que sí es cierto que hay muchos franceses que están tendiendo a votar a la ultraderecha, pero hay también un sector mayor y que se ha demostrado así que votan contra la ultraderecha ante el riesgo de que este pueda llevar al poder. Ya había pasado cuando Chirac, en la segunda presidencia de Chirac, la ultraderecha llegó a la segunda vuelta y la gente votó por Chirac justamente, incluso muchos sectores de la izquierda votaron por Chirac por el miedo que llegara a la segunda vuelta. En esta situación se dio lo mismo, se encuentran Macron y Le Pen en la segunda vuelta y bueno, la gente pues votó contra Macron porque era un voto contra Le Pen, ¿no? O sea, más que nada. Ahí hubo también errores estratégicos de la izquierda, que varios partidos de izquierda no se quisieron aliar con Mélenchon y eso también les costó, bueno, les costó un mejor resultado, ¿no? Entonces, en este contexto llega Manuel Macron. Manuel Macron, los medios lo han querido presentar siempre como de centro, ¿no? O sea, lo cual es muy falaz y bueno, más que ya que el centro en política, bueno, muchos consideramos no existe, ¿no? O sea, en realidad hay tipos de derechas, hay tipos de izquierdas, pero vamos, más allá de eso, Macron se ha querido presentar con moderado en el sector discursivo, pero ha sido un defensor del establishment, un defensor del status quo, muy ligado a los grandes sectores empresariales, pero con mucho cauto, ¿no? Digamos, con un discurso liberal y que por supuesto defiende europeísta, ¿no? Y que justamente y muy crítico también de la ultraderecha y se ha mostrado como que el único que puede, ¿no? Entonces, digamos, oponerse a la ultraderecha. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno de Macron se fue, digamos, deslegitimando por una serie de cuestiones, ¿no? La cuestión es que ya la segunda elección de 2021, cuando se reelige, ya le costó mucho trabajo reelegirse y nuevamente fue el hecho de que por un pelo nuevamente la izquierda, esta vez ya no se unieron en uno de los partidos de izquierda, entonces no le alcanzó a Mélenchon para la segunda vuelta y nuevamente hubo un Macron contra Le Pen que pues nuevamente la gente votó contra Le Pen. Entonces, hubo varias cosas, aquí solo menciono algunas porque no hay espacio
empezaron a dañar la credibilidad del gobierno de Macron, una controvertida política laboral y una reforma al sistema de pensiones en las cuales se aumentó la edad para la jubilación, se cambió el sistema de pensiones. Francia, hay que recordar que Francia, Italia y España son los países que tienen todavía una importante organización sindical y todavía y tienen un sistema, digamos, o sea, hay mucho más protesta, ¿no? Entonces realmente ahí hay una mucho mayor movilidad política, mucho mayor resistencia, hay mucha mayor capacidad de organizar acciones de rechazo, huelgas, etcétera, ¿no? De lo que hay en el resto de Europa, ¿no? Entonces justamente eso, pues Macron desde un principio, pues al mostrarse del lado del sector empresarial, pues eso le fue poco a poco empezar a dañar su credibilidad. Todo esto sumado también a una política migratoria que empezó a ser muy criticada por la ultraderecha, porque por un lado él se muestra defendiendo a los empresarios, por otro lado la ultraderecha que le achaca a todos los migrantes y a la política migratoria, y él no le quedó más que aliarse con otros sectores de la derecha en términos migratorios, pero además, digamos, a veces con un poco tacto, ¿no? Por ejemplo, hubo el asesinato de Nael, que fue un joven de origen norafricano que fue asesinado por la policía. Eso desencadenó también una gran serie de protestas similares a los que hubo en Estados Unidos, ¿no? Como con las de Floyd, por ejemplo, ¿no? Que también que pasó hace como 3 años, me parece, en Minnesota, y bueno, que se expandió a todo Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues fue una serie de cosas que le fueron dañando la credibilidad. Vemos ahí la cifra de cómo fue cayendo de tener una aprobación en el 2017 superior al 50% a tener cifras que rondan el veintitantos, treinta y tantos por ciento, que son cifras muy bajas para un gobernante, ¿no? Entonces es, digamos, un gobernante que está con cifras de menos de 30%, pues le cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces eso se vio en las elecciones parlamentarias del 2022, que por el sistema político que hay en Francia, casi siempre, pero no siempre, hay excepciones, el presidente consigue tener mayoría parlamentaria, pues bueno, en este caso no se dio, ¿no? Entonces acá le tocó navegar sin tener mayoría parlamentaria y dependiendo solo en el 2022 de alianzas con un sector de la derecha, ¿no? Entonces eso, pues, por supuesto, lo dejaba un poco rehén de diferentes grupos, entonces, y digo, una situación pues bastante débil, ¿no? Entonces, la, en este contexto, por supuesto, estamos hablando, en el 2022 pierde la mayoría parlamentaria, pero además se va a sumar también la cuestión de, bueno, que va a empezar el conflicto en Ucrania, en el cual, pues, Francia va a tener a nivel discursivo un, una amplia participación, o digamos, es de los que está más arengando a dar ayuda militar, que da ayuda militar además, que están, promueven sanciones, promueven aumentar, escalar el nivel del conflicto, pero que esto, al final de cuentas, la repercusión de las sanciones, pues empezó a ver por los sectores agrícolas franceses que empezaron a protestar y diferentes sectores que empezaron a tener un poco, a ver que las sanciones, pues eran contraproducentes en ese sentido, ¿no? Es paralelo también que una política exterior francesa que ya no tenía la capacidad de influir como era la política francesa, digamos, de antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a veces estos delirios de potencia, pues bueno, Francia, digamos que la última vez que tuvo un acto que quiso actuar como potencia fue en la guerra de Suez, en la cual, a final de cuentas, sutilmente soviéticos y los gringos le dijeron pues a los británicos y a los franceses, ¿sabes qué? No va por ahí, se calman y se acabó. Y bueno, digamos que fue, y a partir de ahí, por supuesto, lo que representó, el golpe que representó para los franceses ir perdiendo el dominio sobre sus colonias y bueno, después excolonias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en los conflictos actuales? En política exterior, por ejemplo, tuvimos que en el Sahel, es una región del África Central, en la cual tenemos a Níger, a Chad y la República Centroafricana. Estos tres países tuvieron golpes de Estado de manera casi consecutiva, ¿no? Y golpes de Estado con un, digamos, tácito apoyo ruso, pero que lo primero que hicieron es, digamos, rechazar la presencia francesa en el territorio y acusarlos de colonizadores y de querer saquear los recursos y de querer, digamos, y de querer simplemente seguir explotando los recursos naturales de una región que es de las regiones más pobres del planeta, ¿no? Entonces esto, por supuesto, no gustó en Francia porque al final son países que tienen importantes
yacimientos de muchos minerales, de níquel, de litio y de otras cosas, ¿no? Que por supuesto están casi siempre en manos de empresas extranjeras y con una importante presencia de Francia. Esto no gustó en París. Empezaron a cabildear la posibilidad de tener una reacción militar ante estos golpes de Estado. Sin embargo, no hubo eco, ¿no? No hubo eco. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ni los países africanos vecinos quisieron involucrarse, y a final de cuentas Estados Unidos tampoco estaba en la dinámica, no era prioritario para Estados Unidos, y bueno, Francia se quedó así al final sin la posibilidad de reaccionar, ¿no? A pesar de que especularon con la idea de mandar tropas ante esto, ¿no? Entonces, bueno, eso mostró, digamos, la limitada capacidad de Francia de defender, digamos, lo que eran sus intereses en sus excolonias, ¿no? Entonces, eso es eh, y bueno, esa es una. La otra cuestión es la cuestión de Armenia, que ya la hemos mencionado, que justamente en el caso de Armenia, pues bueno, ya la importante diáspora. Armenia es un país que tenía históricamente desde la caída de la Unión Soviética por muchas cuestiones, tenía fuertes acuerdos con Rusia, y a nivel de seguridad, a nivel económico, a todos los niveles, y en otras cosas porque en Armenia era muy importante la cuestión del Nagorno-Karabaj, después llamada República de Artsaj, ¿no? Que estaba, digamos, dependían en este sentido del apoyo militar ruso para una eventual guerra contra Azerbaiyán, que ya habían tenido varias, ¿no? Azerbaiyán es un país que militarmente es más fuerte que Armenia, pero además tiene muchos recursos, un país petrolero con mucho dinero. Entonces Armenia era digamos, era un acuerdo político que les convenía. ¿Qué es lo que pasa? Que en los últimos años, después de que empezó, en el último año y medio, hubo un cambio de gobierno en Armenia, que además la élite política armenia se dejó seducir por Occidente, que les dijo, bueno, a ver, tú dejas la República de Artsaj, donde era un territorio poblado plenamente armenos, lo retomó Azerbaiyán, y bueno, hubo una guerra relámpago en la cual Azerbaiyán tomó el territorio, pero además pues aumentó también el nivel de tensión. Entonces, Francia dio un cierto apoyo a Armenia, pero no pudo, digamos, no pudo dar más, y tampoco, digamos, tuvo un peso importante. En este momento Armenia está tratando de romper, digamos, pasarse ante grandes protestas que ha habido al interno, porque a la gente no le gustó, digamos, que el gobierno haya cedido este territorio, pero digamos el gobierno actual cambió de orientamiento geopolítico y es completamente filo-occidental, ¿no? Entonces, eso, sin embargo, ya no es Francia el que lleva la mano en esto. Estados Unidos es quien ha llevado más la mano en tratar de jalar a Armenia de este lado, ¿no? Entonces también la situación con Azerbaiyán sigue siendo muy tensa, y además no solo, a Azerbaiyán le molestó mucho el hecho de que Francia se haya querido involucrar con Armenia, y ahorita lo vamos a ver en este sentido los juegos, cuando hablemos de las controversias de los juegos, porque Azerbaiyán ha tenido una campaña también ahí contra los juegos, ¿no? Entonces, también otra cuestión de la debilidad de la política exterior francesa, pues la nulidad de Francia en el conflicto Israel-Palestina, ¿no? A final de cuentas, lo que diga o deje de hacer Francia, pues no cuenta absolutamente nada, no es no tiene ningún impacto en un conflicto que, por supuesto, bueno, Israel, por supuesto, depende principalmente del apoyo que le da Estados Unidos, pero no se ha presentado, movido o nada gestionado en una cuestión, digamos, por parte de Francia que pudiera contar. Y lo mismo en el Líbano, que era un país en el cual Francia solía tener un impacto muy importante. Hay que recordar que el sistema político actual del Líbano fue diseñado por los franceses. Es un sistema bastante bizarro, por llamarlo así, en el cual el presidente tiene que ser cristiano maronita, el primer ministro tiene que ser musulmán sunita, y el presidente del parlamento tiene que ser musulmán chiita. Y en este equilibrio de fuerzas, digamos, se mantuvo Líbano varios años, pero es un mecanismo que ha llevado en la práctica a la ingobernabilidad y a que las facciones dependan pues siempre de varios países, ¿no? Entonces, pues, bueno, pero en este sentido, el Líbano lleva varios años en parálisis, donde no pueden tener elecciones, y Francia ya ha sido completamente incapaz de influir en un país, digamos, en el cual ellos se jactaban de tener un impacto importante, y que se supone en el papel es francófono, en la práctica no lo es tanto, pero se supone en el papel son miembros de la francofonía. Cuando estuve en Líbano, curiosamente, yo intentaba hablar francés para ver un poco cuándo era, y encontré muy poca gente que hablaba francés. En realidad era una cosa, más allá de que muchas cosas están escritas en francés, pero es muy raro poder encontrar gente que hable francés, efectivamente. Entonces, un poco, esa es la cuestión. Esto nos habla de cómo había caído pues bueno, la imagen de Francia, ¿no? En varios sectores. Y bueno, y esto nos lleva a bueno, primero las elecciones europeas de hace una semana,
en la que la ultraderecha ganó ampliamente las elecciones europeas. Y bueno, Macron, pues en una muy torpe jugada política, no sé quién lo asesore, pero realmente fue un gran error. Se le ocurrió que después de que la ultraderecha acababa de ganar las elecciones europeas, en la facultad que le da la Constitución, pues decide disolver el Parlamento y llamar a elecciones parlamentarias, ¿no? Entonces, este escenario de elecciones parlamentarias, pues por supuesto trajo este resultado, que digo, ahí hay que apreciar algunas cifras, porque esta foto, bueno, esta imagen es del día siguiente de las elecciones. El nuevo Frente Popular tiene 182 diputados, es la cifra ahí que quedó, ¿no? Quedaron como la primera fuerza, la alianza de grupos de izquierda. Es una alianza sumamente frágil, ¿no? Es una alianza sumamente frágil. ¿Por qué? Porque tenemos el partido de izquierda de Mélenchon, que es el FBI, la Francia insumisa, pero también tenemos a los verdes y también tenemos al Partido Socialista, que es un partido bastante moderado, ¿no? Entonces, un partido que en algunos sentidos está muy desprestigiado. Es el partido del alcalde de París, Anne Hidalgo, que tiene muy mala imagen, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos después como segunda fuerza política los partidos, bueno, aliados con Macron, que es Ensemble, luego los republicanos, que es el partido de la derecha golista, y la extrema derecha, que tuvo 141 diputados al final. Entonces, bueno, entre este esquema, pues eran claramente tres grupos, ¿no? Que Macron pasó de ser la primera minoría a ser la segunda, pero además completamente obligado a negociar, ¿no? Entonces la sí, en efecto, como comentaron acá, sí es la que se metió en el Sena, pero bueno, ahora comentaremos sobre lo del Sena porque hubo varias cuestiones ahí sobre eso que hay que comentar. Entonces, bueno, en este esquema de completa, rápidamente explico un poquito del sistema político francés. ¿Qué quiere decir que es sistema semiparlamentario, no? Entonces, semiparlamentario es que el presidente, pues, el presidente puede disolver el parlamento, sí, pero el parlamento puede darle un voto de desconfianza al gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es? Entonces, bueno, por eso el primer ministro se vio obligado a renunciar y es casi imposible gobernar si tú no vas a tener ahí digamos, un acuerdo de. Entonces, además tienen un sistema electoral bastante particular, ¿no? En el cual no es proporcional, digamos, como en la mayoría de los países europeos, sino acá hay 577 distritos. Y esos 577 distritos, sin embargo, se vota a segunda vuelta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nada más el que no obtenga la primera vuelta, el 50%, pues se obliga a una segunda vuelta en la cual hay una serie de coaliciones, ¿no? En el cual, pues muchos se optó por evitar el riesgo, digo, tanto la izquierda como el partido de Macron, para evitar que la extrema derecha llegara al poder, pues bueno, se retiraban en la tercera vuelta, porque aparte de la segunda vuelta no van solo los dos primeros, va cualquier candidato que haya superado el 12%, ¿no? Entonces es un sistema ahí bastante particular que en este sentido pues se juega mucho con el sistema de alianzas y negociaciones que se den en el Inter entre la primera y la segunda vuelta, ¿no? Entonces, por eso, cuando la extrema derecha ganó la primera vuelta ampliamente, pues parecía que iba a retomar el control, pero bueno, justamente en esta dinámica que hemos comentado, en las segundas vueltas le suele ir mal a la extrema derecha, porque ante la elección de la extrema derecha o cualquier otra cosa, la gente vota cualquier otra cosa, ¿no? Entonces es un poco, El miedo de es la un poco, derecha extrema. exacto, ¿no? Es un poco el escenario de cómo se está viviendo también en Estados Unidos. Dicen, bueno, sí, Biden está decrépito, no puede hablar, tiene problemas de atención, todo, pero no es Trump, ¿no? Entonces es un poco esta cuestión, pues sí suele unificar ahí, y bueno, trajo a esta cuestión de un parlamento dividido, en el cual pues Macron hasta el momento no ha dado señales de querer reconocer que digamos que es momento de negociar. Si quiere gobernar, porque él para disolver el parlamento tendría que esperar un año, ¿no? Pues tiene que acordar con algunos de los dos grupos. Hasta el momento ha hecho acuerdos a nivel parlamentario solamente con el partido de los republicanos, que con el partido de derecha golista clásico, pero eso no le alcanza absoluto para formar gobierno, ¿no? Entonces nada más ahí se hizo un acuerdo para la presidencia de la Asamblea, se acaba de votar el 18, hace 2 días, porque la izquierda repartieron, digamos, candidaturas y propusieron a un salido del Partido Comunista como presidente de la Asamblea, se pusieron de acuerdo entre ellos
Y bueno, ante el miedo de que, digamos, de Macron dice, no, no va a quedar un comunista, se alió con la derecha y bueno, al final de cuentas pusieron un candidato de ellos, pero es muy poco representativo porque quedó como presidente de la Asamblea, pero los órganos que controlan la Asamblea los va a controlar digamos, la coalición de izquierda. Igual esto, mientras no haya gobierno, pues no significa mucho, ¿no? Porque al final de cuentas es quién va a quedar con la coordinación de la Asamblea, pero hasta el momento no se vislumbra y no hay señales de que se va a negociar para un tipo de acuerdo político. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O un año de parálisis en los cuales se va a convocar, se van a echar la bolita uno al otro diciendo es tu culpa, y en un año se vuelve a votar, o se busca algún acuerdo político que sea sustentable, ¿no? Entonces Macron tiene que no ha querido aceptar, Macron no quiere aceptar la realidad política en el sentido que ya no es, digamos, no puede gobernar solo y es necesaria lo que los franceses llaman cohabitación, que es que se ha dado en pocas situaciones del contexto de la Quinta República, pero obliga a que haya, digamos, acuerdos a un nivel mínimo. ¿Qué es lo que pasa? Que la izquierda y la ultraderecha chocan en varios puntos fundamentales con Macron, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí se pide una negociación y un alto, o sea, ya no se quiere seguir dando ayuda militar a Ucrania, ¿no? Por ejemplo, Macron se ha involucrado muchísimo, ha prometido muchísimo lo de la ayuda militar y para él, digamos, romper con eso, pues sería una derrota muy importante después de todo lo que prometió y arengó, ¿no? Prometió tropas, armas y muchísimas cosas, ¿no? Y además, pues justamente y es de los puntos en los que no quiere ceder, y eso por decir muchas cosas, ¿no? Entonces, por supuesto, a nivel de política económica, pues también con la extrema derecha hay muchos choques en la política migratoria, y con la izquierda, pues en la política social, que por supuesto son muy críticos de la cercanía que ha tenido con los bancos y los sectores empresariales el gobierno de Macron. Entonces, en esta situación de parálisis, el primer ministro presentó su renuncia, fue aceptada, y digamos que todo el gabinete está en funciones nada más a nivel como encargados de despacho, si queremos llamarlo así, hasta que, digamos, haya un nombramiento, haya la capacidad política de manejar esto como un nombramiento, ¿no? Digamos, oficial, pero para eso hace falta un acuerdo del Parlamento y la primera señal tiene que venir del gobierno, que hasta el momento no ha estado invitando a negociar a los actores, digamos, a las mayorías, y hay que entender que, digamos, de los tres grupos fuertes que hay, pues forzosamente tendría que haber dos. Cualquier mayoría sustentable necesita dos de esos tres, ¿no? Entonces y en este sentido es poco probable o imposible que la izquierda y la ultraderecha se alíen. Entonces justamente tendría que ser Macron el que tendría que pues darle un guiño a alguna de las dos y bueno, digamos, y ver en qué términos lo quiere proponer, ¿no? Entonces, así pues, digamos, esto se suma a algunas de las controversias que ha habido en los juegos, ¿no? Hubo varias acusaciones de varias ONGs que trabajan con migrantes y, digamos, gente en situación de calle, pues toda la cuestión de limpieza social que se hizo, ¿no? Que se vaciaron campamentos para migrantes, los que conocen París, pues habrán visto que no solo en las zonas pobres, pero en muchas zonas del centro incluso uno encuentra mucha gente viviendo en las calles, digo, se encuentra una cantidad notable, digamos, de personas que están ahí viviendo en las calles. Entonces eso es, pues bueno, todo esto, el estar limpiando todo esto por una cuestión de imagen, pues fue algo que causó bastante controversia, ¿no? Bueno, se habló de la cuestión de lo del SENA, que por supuesto, más la contaminación y el hecho de querer ahí forzar dos pruebas olímpicas, bueno, nado abierto y la de triatlón. No sé si comentaron la campaña contra el alcalde, lo que le quisieron hacer, Samuel, ya no alcancé a No, escuchar. no, no. No, bueno, un poco, una cuestión un poco grotesca, porque como les decía, la alcalde Ana Hidalgo tiene una pésima, pésima reputación. Para darles una idea, ella quiso ser candidata a la presidencia en el 2022, 21-22, y bueno, consiguió nada más un 1.6% de votos, ¿no? Entonces, justamente es tal un poco la idea de. Y ella, además, bueno, defendió la participación de Israel. Obviamente, la izquierda ha sido en general, siendo ella, digamos, en teoría de izquierda, pues muchos sectores de izquierda la han cuestionado mucho. Y cuando habló de esto, ella empezó a prometer que iba a nadar para demostrar que se podía nadar, que el agua estaba en perfectas condiciones, en todo, etcétera. Entonces estuvo anunciando una fecha, pero hubo grupos justamente grupos, digamos, contrarios a ella, que se habían ya calculado y organizado y empezaron a hacer eventos, digamos,
masivos en Facebook y en redes sociales para ir literalmente para ir a defecar al río para que llegue justamente a las aguas donde iba a estar nadando el alcalde, ¿no? O sea, entonces, Sí, sí, justamente sí. esas horas, digo, o sea, bueno, entonces era un poco Era la a ese amenaza de nivel. llenar de mierda el Sena. Exactamente, ¿no? Justamente para que en el momento que ella iba a ir a nadar, ¿no? Entonces, bueno, era un poco la amenaza. Y al final esto hizo que, bueno, cuando ella canceló la fecha y nada más lo hizo, digamos, de repente, o sea, sin avisar, ¿no? Como fue lo que pasó hace unos días, ¿no? Porque ella también ya lo había prometido, ¿no? Entonces, justamente fue un poco así, ¿no? Esa es parte de, ¿no? Digamos, fue muy, muy controversial la cuestión de del Sena por varias cuestiones. Sí es innovadora, sí, pero también pero bueno, por supuesto, pues lleva otras cuestiones, ¿no? Entonces, se intentó ya, bueno, los famosos bookinis, que también quien conoce París, pues sabe que hay muchos, estos vendedores de libros y revistas antiguas en varios puntos del Sena, pues es un símbolo de la ciudad, entonces especuló un poco en el retirarlos, al final ante la protesta de mucha gente se optó por no hacerlo. Ha habido muchas campañas en línea contra los juegos auspiciadas por Azerbaiyán. Azerbaiyán, digamos, no solo, no solo ha estado haciendo campañas para los juegos, sino también ha estado subsidiando a la oposición independentista en Nueva Caledonia. Hay que recordar que ha habido fuertes enfrentamientos en Nueva Caledonia. Nueva Caledonia es un territorio francés todavía que la ONU lo tiene, digamos, en la lista de territorios que se deben de descolonizar, que están en la lista, digamos, que se sugiere trabajar políticamente en miras a la descolonización. Y, digamos, el último referéndum que hubo por la independencia se enfrentó con la cuestión del COVID y que eso, por supuesto, mermó la participación en una serie de cosas y terminó siendo en detrimento del sector independentista. Entonces esto generó un choque importante político entre el sector independentista y los franceses que todavía no quieren, digamos, darle a que perder el territorio. Entonces ha habido varios enfrentamientos muy violentos, además, en los últimos meses en Nueva Caledonia, pero después se supo que también Azerbaiyán estuvo auspiciando, también estuvo financiando, porque bueno, digo, porque es como la manera de, a ver, tú financias a Armenia, pues yo tengo recursos también y pues yo ayudo a la oposición también. Entonces, bueno, estos son parte de los puntos que ya se comentaron a ustedes, bueno, pues justamente los cuales ustedes tuvieron también más a detalle. Se promueven como los juegos más verdes de la historia. Es cierto que 95% de las instalaciones ya existían, esto es nuevo. O sea, no es nuevo, pero digamos, sí ya es algo que se retoma digamos, de la idea, pues de justamente de no estar construyendo elefantes blancos, ¿no? Que se ha visto en tantos mega eventos que al final quedan abandonadas las cosas, ¿no? Es un poco retomar el espíritu pues bueno, muchas sedes olímpicas que efectivamente sí dejaron un legado, sí dejaron un impacto, sí dejaron la idea de, bueno, esto se seguirá usando. Hace unas semanas tuve la oportunidad de ir a München y bueno, realmente me impresionó que el Parque Olímpico, toda la zona del Parque Olímpico de Múnich de 72, pues se sigue usando y es un complejo maravilloso, ¿no? Realmente es un complejo que no solo de diseño, arquitectura innovador, que en 1972 era de lo más innovador, ¿no? Pero hasta la fecha ese complejo olímpico de Múnich se sigue usando, ¿no? La piscina se sigue usando, los gimnasios se siguen usando, es un área verde fantástica, ¿no? Y además vamos, y todo vamos con una planeación, pues bueno, vamos, muy, que luce, ¿no? Digamos, da gusto, es visualmente muy agradable ir a ese parque, los que tengan ido oportunidad ya véanlo, sí está, y bueno, justamente pues se retomó porque, como sabemos, no toda la historia del olimpismo ha sido así, ha habido muchos desperdicios, ha habido muchas tragedias, ha habido muchos, gastos innecesarios, ha habido juegos exageradamente caros. Estos juegos, a ver, las cifras las veremos después porque también hay diferentes maneras de medir las cifras y sobre esto hay mucha polémica porque una cosa es la cifra que te va a dar el Comité Olímpico, otra es la cifra que te va a dar el gobierno, otra cifra es porque algunos te van a decir, no, es que construir el metro no es un gasto de los juegos, uno te va a decir, el gasto de transporte que están haciendo no es gasto de los juegos. Bueno, entonces es discutible, ¿no? Pero sobre esto se especula que la cifra puede andar ahí de los 11.000 millones de euros, aparentemente será entonces un poco más bajo de lo que fueron los juegos, por ejemplo, de Londres, ¿no? Entonces, por Mm. ejemplo, ¿no? Entonces está pero insisto, sobre esto habrá que esperemos a que acaben, porque sí ha habido juegos que han sido, por ejemplo, los juegos de Sochi, se especula que fueron más de 50.000 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces ahí de gasto. Los de Río Y fueron casi 30.000 millones.
Mira, o sea, es demasiado, ¿no? Entonces y para el impacto, y justamente para el impacto para los países, porque además, pues, ¿qué país? Para un país subdesarrollado, pues este gasto, pues es demasiado, ¿no? Entonces eso por supuesto siempre es una cuestión que da para discutirla, ¿no? Pero acá se trató al menos esto en la cifra, aparenta que la cifra es más baja que Londres, que Río, ¿no? Y que Sochi, por supuesto, ¿no? Entonces eso sí, a ver, todo el mundo habla de este sistema, que era necesaria una modernización del sistema de transporte en París, cierto, no va a estar completa, pero digamos, ha sido, digamos, una cosa importante, ¿no? Entonces, quedan siempre presente la cuestión de las amenazas de terrorista y tipos en otra materia de seguridad, que eso, bueno, se verá hasta qué punto a ver, seguramente está muy bien planeado, muy bien considerado, dado el contexto que hay. Digamos, Francia tiene órganos de seguridad que tienen la capacidad perfectamente de manejar y gestionar estas situaciones, pero a fin es un magno evento y son plataformas en las cuales, pues, por supuesto, cualquier grupo político, no forzosamente terrorista, simplemente que quiera tener visibilidad, pues va a aprovechar porque los Juegos Olímpicos son un escenario de visibilidad que permite que muchas cosas se vean, ¿no? Entonces eso, ya un poco para dar para cerrar ya rápidamente, mencionar otra parte, digamos, de la política ligado a lo que manejamos la otra vez. Tenemos, bueno, los que van a participar, digamos que tenemos un revoltijo entre países y no países, ¿no? Entonces, miembros de la ONU, observadores, territorios de Estados Unidos, británicos, etcétera, una delegación de atletas neutrales individuales, que son los rusos, y una delegación de atletas refugiados, ¿no? Entonces, ese es parte de, digamos, de todo lo que vamos a ver en estos juegos. Tenemos la cuestión de las sanciones, que ya la hablamos la otra vez, que justamente, bueno, mientras Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes han participado en operaciones militares ampliamente en otros lugares del mundo, nadie los sanciona de ninguna manera. Afganistán, que va a participar, pero sin que se prohibió las autoridades talibanes. Entonces, una cosa muy rara, porque está ahí, digamos, es que Talibán se volvió una cuestión de que nadie lo quiere reconocer, pero todos están obligados a tener contacto con ellos, ¿no? Entonces, un poco ahí una cuestión de que, a ver, dejamos que participe tu comité olímpico, pero tu gobierno no, ¿no? Entonces, una cosa ahí un poco como si fueran, como si no pudieran tener ninguna interacción. Entonces, bueno, eso va a pasar ahí con los talibanes, que son, digamos, es un gobierno reconocido por pocos países en el mundo, pero que de manera práctica sí tienen algún tipo de relación, porque al final de cuentas es un país que ahí está y que sigue, entonces, bueno, no es y que tiene sus representaciones diplomáticas. Entonces, bueno, eso es, queda ahí en los hechos a subrayar. No es ya hablamos de las sanciones de Rusia, y justamente que Rusia ya venía con un historial de sanciones por la cuestión del doping en el 2016, 2018, en atletismo primero, después 2018, 2020 y 2022, y bueno, por la cuestión de la guerra en Ucrania, que se da esta figura muy bizarra también de atletas individuales neutrales, ¿no? Entonces no compiten en deportes por equipo. Hubo mucha discusión al interno de por qué Rusia sí, Israel no. Israel ha causado más víctimas civiles y digamos, ha tenido también ocupación de territorios fuera de sus fronteras, y bueno, ha tenido una serie, todo de lo que se le acusa a Rusia, Israel lo ha hecho con creces, ¿no? Entonces, sin embargo, acá esa doble óptica, pues bueno, de la cual ya hablamos la vez pasada, pues hizo que solamente a Rusia y a Bielorrusia se le diera esta posibilidad, entre comillas, después de competir como atletas individuales, ¿no? Entonces lo cual los veremos en total, son solamente 31 atletas entre los dos, ¿no? Entonces, bueno, juntamente los veremos en tenis, en canotaje y en algunas disciplinas, pero pues de manera bastante limitada, ¿no? Entonces, pues, seguramente serán pocas medallas las que puedan un poco, porque incluso en tenis, por ejemplo, en tenis femenil, pues las figuras no van a ir, ¿no? ¿No? Entonces, las principales figuras no van a ir, y bueno, así pasó en varios deportes, ¿no? Entonces, pues conclusiones, y bueno, ahí ya también ahí el meme caricaturesco, digamos, que lo adorno también, pues justamente lo que tenemos es que, pues sí, efectivamente, Macron no está exento de utilizar, como usa cualquier gobierno, su imagen, digamos, los Juegos Olímpicos para fortalecer su imagen. Sí, siempre recuerdo la frase de Kennedy, que decía que un país que se quiere dar a respetar necesita medallas olímpicas y misiles nucleares, ¿no? Y eso, bueno, y eso yo creo que cualquier persona, cualquier país que quiere pensar como gran potencia lo tienen perfectamente presente, y es por eso que Francia le está apostando fuertemente con la inversión que hicieron a quedar en un quinto lugar en el medallero, lugar en el medallero que es posible, es factible, no es seguro porque digamos están ahí
va a estar bastante disputado, pero no es descabellado pensar que puedan, estando locales en un quinto lugar, que por supuesto te da mucha visibilidad, algo que no han obtenido desde el tercer lugar del 1948, cuando la Unión Soviética no estaba, ¿no? Entonces esa es la apuesta, digamos, en términos de imagen. No va a cambiar mucho. Digo, Macron está desesperado por mejorar sus niveles de aprobación. Realmente la gente no lo quiere, pero no quiere a la ultraderecha, ¿no? Entonces es una cuestión que justamente Macron se ha sostenido justamente por el miedo y la preocupación que se sabe representa el hecho de que la ultraderecha llegue al poder, pero por supuesto, mientras Macron no quiera dar ningún seño de negociación, digamos, con lo que es pues con las otras fuerzas políticas que emanadas de la última elección, pues por supuesto es probable que veamos todavía algunos meses de parálisis de parálisis actualmente, ¿no? Entonces esto es parte de lo que se va a ver, ¿no? Entonces, bueno, acá digamos, hasta aquí lo dejo. No sé si me quedé en el lapsus de los 45 minutos o me No, pasé, pero está bueno, perfecto, muy bien, Rolando, excelente. Nos das entonces, un panorama muy bueno. Muchas gracias por el contexto. Creo que así se y entiende bueno, no mejor sé. la complejidad de la política interna de Francia y cómo, qué es lo que está pasando. Y lo que tú dices de las huelgas, ¿no? Ya hubo huelgas de transportistas, de los que recogen basura, de los que dirigen los trenes, ¿no? De los choferes de los trenes. O sea, todo el mundo, o sea, amenazará con hacer huelgas para presionar a Macron a que suelte lana. Bueno, y también es algo, fíjate, mira, acá viviendo en Chequia, que es un país muy poco politizado, acá la gente no se queja, o sea, es una cuestión de que realmente la gente no se queja de nada, no, y es algo que impresiona en general, porque acá, Pura y política. sí, digamos, no, es muy, no hay sindicatos, la gente no se moviliza, no nada, ¿no? Entonces, pues se impresionan, dicen, oye, pero estos, a ver, ¿cómo los trabajadores franceses ganan 3.000 euros al mes y de qué se quejan, no? O sea, Así o sea, es, así pues es. o sea, es como Cultura. dice, es cultura porque dicen, a ver, o sea, es otra idea decir, no es solo el ganar 3.000 euros, es el hecho de que, bueno, ¿cuánto ha caído mi poder adquisitivo por la inflación? ¿Cuánto me han reducido las pensiones? ¿Cuánto es? Y hay una serie de cosas que ellos ven, porque al final de cuentas es cierto que sí, en Francia los salarios son más altos, pero también, digamos, sí, París ha tenido un aumento del costo de la vida absurdo. Realmente la vivienda en París es impagable, o sea, realmente vivir es una gran cantidad de gente que trabaja en París, que se niega a vivir en París porque se llega a una cuestión de que no se han limitado, digamos, los precios de vivienda y la crisis de vivienda en muchas grandes ciudades europeas es algo que va a estallar, ya se ve en Barcelona, ya se Claro. ve en Lisboa, y justamente, pues en ese sentido, pues los franceses todavía queda afortunadamente queda esta chispa de movilizarse, queda esta chispa de protestar, ¿no? Queda esta chispa de decir, a ver, esto a mí no me gusta, ¿no? Es Y interesante. justamente, pues eso es de lo que queda, y seguramente eso estará visible, muy visible en los juegos, ¿no? Ojalá. Venga, pues muchas gracias, estimado Rolando. Vamos a No parar la sé, grabación.